Bien, hermanos, que Dios nos bendiga en esta mañana. Les voy a invitar a que puedan abrir sus Biblias para continuar con esta serie de sermones del libro de Apocalipsis. Hoy día nos corresponde que podamos leer y también escuchar lo que el Señor nos quiere decir en el capítulo 14 de Apocalipsis. Así que les voy a invitar a que puedan abrir sus Biblias. Eh, en sus casas también, bueno, saludamos a todos los hermanos que están en sus casas ahí eh, acompañándonos también en este culto al Señor. Entonces abrimos nuestras Biblias y me acompañan en la lectura. Capítulo 14 de Apocalipsis. Miré y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión, y con él había 144,000 personas, las cuales tenían inscritos en la frente el nombre de él y de su padre. Entonces oí una voz que venía del cielo, semejante al estruendo de un poderoso caudal de agua, y al sonido de un fuerte trueno. La voz que oí parecía ser de arpistas que tocaban sus arpas. Estaban ante el trono, delante de los 4 seres vivientes y delante de los ancianos, y cantaban un cántico nuevo, que nadie más podía aprender sino los 144,000 que habían sido redimidos de la tierra. Estos son los que jamás tuvieron contacto con mujeres, pues son vírgenes, y son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Fueron redimidos de entre toda la gente como los primeros frutos para Dios y para el Cordero. No se halló en sus labios mentira alguna, pues son irreprochables. Luego vi otro ángel, el cual volaba en medio del cielo. Tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, es decir, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Ese ángel decía con fuerte voz: teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales de agua. A ese ángel le siguió otro que decía: ya cayó Babilonia, ya cayó esa gran ciudad, cayó porque embriagó a todas las naciones con el ardiente vino de su inmoralidad sexual. A los 2 ángeles los siguió un tercero, que a grandes voces decía: el que adore a la bestia y a su imagen y acepte llevar su marca en la frente y en la mano, también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos, pues ni de día ni de noche tendrán reposo los que adoren a la bestia y a su imagen, ni nadie que acepte llevar la marca de su nombre. Aquí se verá la paciencia de los santos, de los que obedecen los mandamientos de Dios y mantienen la fe en Jesús. Entonces oí la voz que venía del cielo, la cual me decía: escribe de aquí en adelante, bienaventurados sean los que mueren en el Señor. Y el Espíritu dice: sí, porque así descansarán de sus trabajos, pues sus obras los acompañarán. Miré y vi aparecer una nube blanca. Sobre esa nube estaba sentado alguien que parecía ser el Hijo del Hombre. Llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano tenía una hoz afilada. En ese momento, otro ángel salió del templo y con fuerte voz gritó al que estaba sentado sobre la nube: usa la hoz y levanta la cosecha. Ha llegado la hora de cosechar, pues la cosecha de la tierra ya está, pues la cosecha de la tierra ya está madura. El que estaba sentado sobre la nube lanzó la hoz sobre la tierra, y la cosecha de la tierra fue levantada. En ese momento, del templo que está en el cielo salió otro ángel. También llevaba una hoz afilada. Y un ángel más salió del altar.
el cual tenía poder sobre el fuego, con fuerte voz llamó al ángel que tenía la hoz afilada y le dijo: usa tu afilada hoz y vendime los racimos de la tierra, porque sus uvas ya están maduras. El ángel lanzó su hoz sobre la tierra y vendimió su viña, y luego echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y se exprimieron las uvas en el lagar, fuera de la ciudad, y la sangre que salió del lagar les llegó a los caballos hasta los frenos, a una distancia de 288.000 metros. Les voy a invitar a que tengamos un momento de oración. Señor, estamos delante de tu presencia para adorarte, para bendecirte, para glorificarte, Señor. Y en esta hora, Señor, te pido que podamos también, Señor, ser bendecidos, Señor, animados, exhortados por medio de tu palabra. Creemos, Señor, que parte importante de nuestra adoración a ti, Señor, tiene que ver, Señor, con lo que tú nos quieres decir a nosotros. Te pedimos, Señor, y te pido especialmente, Señor, que dirijas, Señor, tú mis palabras, mis pensamientos, y que pueda ser tu palabra, Señor, expuesta en esta hora, como buscando, Señor, tu gloria y tu propósito en ella. En el nombre de Jesús te pedimos todo. Amén. Amén. Bien, hermanos, estamos en el sermón 24, ya, de esta serie de sermones, el sermón 24, y este sermón tiene por título El triunfo de los redimidos. Esta es la parte del libro, en esta parte del libro de Apocalipsis estamos situados en el final de la cuarta sección paralela entre los capítulos 12 y el 14 que hoy día estamos terminando, ¿ya? Esta cuarta sección paralela, y que se encuentra comprendido, recordemos, entre la primera venida de Cristo, ¿ya? Y el juicio final. Ya en esta sección vemos de manera mucho más detallada algunos acontecimientos de los últimos tiempos y la manifestación, por ejemplo, como lo vimos el capítulo anterior, la manifestación del anticristo, la manifestación de la bestia, como no se había visto anteriormente en las otras secciones, vemos con un poco más de detalle los acontecimientos acerca del fin y el juicio final, ¿ya? En el capítulo anterior vimos la manifestación del anticristo en la tierra, de manera en que todos, grandes, pequeños, pobres, ricos, libres y esclavos, se les ponía una marca en la frente o en la mano, de manera que ahora son de la propiedad del diablo. En medio de esta situación, en medio de esta escena, o terminando esta escena, Juan describe un escenario distinto. Ahora entra en escena y entra en acción el Cordero. Y entra entonces el Cordero, Jesús, Cristo, en medio de la escena y de la visión que está viendo Juan, para terminar esta cuarta sección del libro de Apocalipsis. Ahora, después de lo que vimos la semana anterior y lo que hemos visto en la última semana, sufrimiento, una persecución sobre la iglesia, sobre los fieles, ¿habrá algo bueno después de esto? ¿Habrá algo de esperanza? ¿Habrá alguna luz pequeña de esperanza en medio de toda esta oscuridad? Vamos a ver entonces lo que este capítulo nos habla y veremos en este sermón entonces, primero, el triunfo de los redimidos, también el triunfo de los redimidos por medio del Cordero, el anuncio también de las advertencias a los malvados y finalmente el resultado de los malvados y también de los elegidos. Entonces, la primera parte, veremos entonces la primera parte, el triunfo de los redimidos. Cada una de las secciones que vamos a ver de aquí en adelante comienza de la misma manera. Vi o miré o estaba allí. ¿Ya? Juan nos está describiendo su visión en
de los diferentes eventos que se están desarrollando de manera casi simultánea. Entonces, vamos a ver estas tres partes que están identificadas claramente en el texto, iniciando con esta palabra, vi o miré, ahí describiendo esta nueva escena. Entonces, en esta primera escena, en el triunfo de los redimidos, lo primero que vemos es al Cordero. La primera parte del versículo 1, Juan describe la siguiente escena. Miré y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sion. En contraste con el Cordero que se describe en el capítulo anterior. ¿Se acuerdan? Capítulo 13, versículo 11. Se trataba de un Cordero, que uno que tenía como forma de Cordero, parecía un Cordero, pero su voz era como de un dragón. ¿Se acuerdan? Hablaba como un dragón. Esto provoca espanto para los que estaban ahí escuchando. Entonces se trataba de una mala copia del Cordero real, ¿ya? Algo así como un Cordero marca Fruna, ¿ya? Sí, malo, ¿cierto? Entonces, una parodia del real Cordero. Ahora, esta vez Juan menciona algo importante. Más allá de hacer una descripción física del Cordero, lo que Juan está diciendo es que hay una acción que puede identificar al Cordero, a este Cordero, como el real Cordero, como el Cordero verdadero. Dice, está de pie sobre el monte de Sion. Esto diferencia al Cordero anterior con el verdadero Cordero. Recordemos, Sion es usado figurativamente en el Antiguo Testamento para describir que al pueblo de Dios, al Israel de Dios, y en el Nuevo Testamento para poder referirse al reino espiritual de Dios, a la Jerusalén celestial, al pueblo de Dios finalmente, ¿ya? Entonces, en medio de la manifestación del falso Cordero, la iglesia sufre persecución. Sin embargo, Cristo, el Cordero, está de pie sobre Sion, como muestra de autoridad y poder, no acudiendo de repente solamente en rescate de sus elegidos, de su pueblo, sino mostrando que Él es Rey y Señor permanente, otorgándoles la garantía de que están sanos y salvos. O sea, la escena está ya completa. Cristo ha retornado, su pueblo ya ha sido arrebatado para el gozo eterno. Juan continúa y habla de los 144.000. Dice, y con él, con el Cordero que recién estábamos hablando, con el Cordero triunfante, con él habían 144.000 personas, las cuales tenían inscritos en la frente el nombre de él y el de su padre. ¿Quiénes son estos 44.000 que están junto al Cordero? ¿Quiénes son estas 144.000 personas que están ahí? El mismo texto nos responde quiénes son. El versículo 4 y 5 dice, estos son los que jamás tuvieron contacto con mujeres, pues son vírgenes, y son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Fueron redimidos de entre toda la gente como los primeros frutos para Dios y para el Cordero. No se halló en sus labios mentira alguna, pues son irreprochables. Estos 144.000 es el conjunto de los sellados que están descritos en el capítulo 7, ¿ya? De Apocalipsis capítulo 7. Como lo hemos mencionado en esta serie de sermones de Apocalipsis, al final, al final de la cuarta sección paralela del libro. Por lo tanto, estos 144.000 sellados no son otros 144.000 que algunos incluso creen y enseñan, no son otro grupo de personas, sino que son los mismos que están descritos ahí en el capítulo 7 de Apocalipsis, ¿ya? No son otro grupo de personas. Pero esta vez se describe con mayor detalle no quiénes son, sino que cuál es el rol que están cumpliendo en esta escena. Ellos están aquí gozando de la gloria del cielo junto al Cordero que les ha rescatado. Aunque el dragón
el anticristo y toda esta manifestación que veíamos anteriormente, en el capítulo anterior, ha hecho todo lo posible para que ellos se pierdan, y aunque ha empleado incluso la ayuda de estas dos bestias, esta triada no ha logrado su cometido. Porque tanto en el capítulo 7 como ahora en el capítulo 14 se nombra a los 144.000 sin excepción. No pasamos del 7 al 14 hablando de 139.399, por ejemplo, que se perdió uno ahí en el camino. No, sigue hablando de estos 144.000. ¿Están seguros? Estos 144.000 son aquellos que siguen al Cordero, que han sido comprados por precio de sangre, que han sido redimidos. Que han sido redimidos por precio de sangre, la sangre del Cordero inmolado y también victorioso. Son aquellos que han dispuesto no contaminarse con mujeres. Y aquí pareciera medio extraño. ¿Ya? Entonces, ¿son todos vírgenes? Ninguno de estos se ha casado, ninguno de estos se ha podido, por ejemplo, relacionar con mujeres. ¿A qué está refiriendo esto? Recordemos que estamos en qué contexto. Imperio griego, imperio romano, ¿cierto? Lo ha dicho, por ejemplo, el mismo Vladimir hace una semana atrás, hablaba de que un griego en su día normal iba a rendir culto a Dios, a sus dioses, pasaba, ¿por dónde? Por los templos que estaban ofrecidos a Artemisa, por ejemplo, a la diosa de la fertilidad. Ya habían ahí prostitutas sagradas, ¿ya? Entonces ellos iban a adorar a Dios, tenían relaciones con las prostitutas y se iban para su casa, como un día normal. Entonces, lo que está refiriendo aquí Juan, y está relacionando, es justamente esto. La NBI, en esta parte dice que son aquellos que no se han contaminado con ritos sexuales, no han practicado ritos sexuales. La NBI es una versión o una traducción dinámica del texto, no es literal, completamente. Por lo tanto, podemos entender a qué se refiere, ¿ya? No literalmente, ahí literalmente sí dice mujeres, pero esta traducción dinámica nos ayuda a entender que está hablando acerca de estos que no se contaminaron con estos ritos sexuales, ¿ya? En resumen, este número representa al Israel espiritual, a las personas de toda la historia, de todo el mundo, que sin excepción serán contados como justos, santos y perfectos, alcanzados por la gracia del Señor por medio de la obra maravillosa de Cristo. También estos tienen una marca, dice, las cuales tenían inscritos en la frente el nombre de él y el de su padre. En el capítulo anterior vimos cómo hay una gran multitud de personas que recibe la marca de la bestia en la mano o en la frente, ¿se acuerdan? Y que hay millones de conjeturas, millones de interpretaciones acerca de cuál es esta marca, ¿cierto? No sé, hasta la vacuna que hoy día nos estamos poniendo para prevenir el coronavirus, hoy día se ha viralizado de cierta forma como que es también la marca de la bestia, el mismo virus, ¿ya? Vamos a escuchar y a seguir escuchando probablemente muchas conjeturas respecto de este sello, ¿ya? Pero también este otro grupo de personas, estos 144.000, también tienen una marca. El capítulo 14 dice que todos los creyentes son sellados con el nombre de Dios y del Cordero. Estamos identificados de alguna forma. Tenemos una marca que nos identifica del resto. Hay algunos que podrán parecer como de este grupo, pero no lo son. Hay algunos que se parecen cristianos, parecen que siguen a Cristo, parece que tienen una vida piadosa, parece, pero no lo son. Solo los que son sellados, los que tienen esta marca indeleble,
que no se puede sacar, son los que serán rescatados y estaremos glorificando a Dios eternamente y para siempre junto al Cordero en el cielo. Cuando yo llegué a Puente de Vida, las primeras veces, justamente en ese tiempo venían llegando los hermanos de Tinguiririca. Este grupo de Tinguiririca estaban haciéndose parte de la iglesia de Puente de Vida. Esto fue en el año 2014, 2015, y me acuerdo de esto perfectamente. Ustedes conocen a Alejandrina, ¿cierto? Y su hermana gemela, la Berta. Ya, yo no sabía que existían ellas dos, que eran hermanas gemelas. Entonces yo estaba en Puente y vengo entrando y saludo afuera a la Ale. Pues. Hola, por estar con el Carlos, ¿cómo está Ale? La saludé, hola, ya. Y yo entro a la iglesia y adentro me encuentro con la Berta y me saluda. Y dije, esta mujer está loca porque la acabo de saludar allá afuera. Y la saludo, pues yo dije, me está haciendo una broma, algo. La verdad es que yo no sabía que eran hermanos gemelos. Entonces, me saluda, yo, bueno, pasé. Al rato, después cuando termina el culto, me doy cuenta de que estaban las dos juntas ahí en hermanas gemelas, y ahí, claro, nos reímos un rato de esa escena. Hay algunos que podrán parecer iguales, idénticos a un cristiano, a alguien que sigue a este Cordero. Sin embargo, hay algo que nos identifica. Incluso la Ale y la Berta pueden parecer físicamente iguales, pero cuando tienen que poner su huella digital, son distintas. Hay algo que nos identifica. El Señor sabe quiénes somos sus hijos. Él nos ha comprado y Él ha puesto un sello en nosotros. El Espíritu Santo es la garantía de que usted y yo somos hijos del Señor. Recordemos tanto que la marca de la bestia como el sello de Dios en la frente de sus hijos es de manera simbólica y no literal. Debemos entender que Satanás moldea la voluntad y las acciones de aquellos que son marcados como de su propiedad. Sin embargo, vemos que Dios ha reservado como primicia a los suyos, notando así que todos los demás no son escogidos por Dios, por lo tanto, los entrega en manos del diablo. Finalmente, en esta primera parte, vemos el cántico nuevo. En la historia más reciente, en nuestra historia más reciente, más contemporánea, la música siempre ha cumplido un rol importante. Así, es tanto así que al escuchar determinada canción o escuchar determinado artista, nos podemos situar en la época a la cual corresponde casi de manera natural. Lo identificamos, decimos, esta es de tal fecha, de tal época, y podemos situarlo en la época de la historia que corresponde. Y podemos incluso recordar algunos acontecimientos relacionados con esa música o con esa canción. Por ejemplo, ¿qué me dicen ustedes si yo les digo, tu cariño se me va? ¿De quién es? Padre Richard, ¿cierto? Cecilia la Incomparable, el Pollo Fuente. Ya, ¿de qué fecha estamos hablando? ¿De qué época? Años 60, 70, ¿cierto? En Chile, la nueva ola. Ya, no somos contemporáneos de esa, ¿cierto? Pateando piedra. Si yo les digo ya el baile de los que sobran, los prisioneros, ¿cierto? Años 80. Ya, a ver, onda. Esa onda. ¿Se acuerdan? Hay algunos que hasta se saben la coreografía, por negra, no te hagáis la loca. Sí, se saben hasta la coreografía, escuchan esa música y empiezan a bailar. No hay que decirles nada. H. Bahía, año 2000 y tanto, ¿cierto? La música, las canciones, la música, los artistas evocan recuerdos. O si escuchan esta, no sé, voy a tratar de tararear, ¿ya? Ese ya, ¿qué es lo que es? ¿Cierto? Viene entrando
Darth Vader. Darth Vader, viene entrando Darth Vader. Esa escena, todos conocemos esa música y sabemos de qué se trata. La música, entonces, evoca recuerdos, buenos y malos. Nos cuenta historias alegres y también tristes. Pero nunca se ha escrito ni se ha interpretado una canción con tal pasión, con tal gratitud, con tal fuerza y gracia como la que Juan está escuchando. Juan oye un sonido procedente del cielo. 144.000 están cantando, una gran multitud está cantando un cántico nuevo. Es como el ruido de una gran cascada gigante, como de un estruendo gigantesco, ensordecedor, pero también majestuoso y sublime a la vez. Armonioso. No existirá en él nada trivial, nada insignificante. Sin embargo, aunque este cántico será majestuoso, sublime y continuo, será al mismo tiempo también, y es al mismo tiempo, el cántico más hermoso, más dulce y más tierno que jamás se ha oído. Será como arpistas que están tocando sus arpas. A la Rudy le encanta el arpa, cómo suena. Imagínense miles de arpas sonando al mismo tiempo, millones de arpas sonando al mismo tiempo. Lo majestuoso y lo tierno, lo sublime, lo bello, están hermosamente combinados en este cántico. Son 144.000, nadie más puede cantar. No están cantando los ángeles, no están cantando los 4 seres vivientes, no están cantando los ancianos, están cantando solo este cántico. 144.000 que han sido rescatados, regenerados por Cristo Jesús. Gloria a Dios por eso. Cristo, el Cordero, se ha entregado voluntariamente. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso lo dice el libro de Filipenses. Juan nos muestra entonces que Cristo ha tomado su lugar. El tiempo se ha cumplido. El retorno de Cristo en su segunda venida ha sido cumplida. Y todos los redimidos por su sangre, sin que haya ninguno que se haya perdido, estaremos allí para dar gloria eterna al único Señor y Dios. Recordemos lo que dice el mismo Jesús en Juan, capítulo 10. Los que son mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Nadie los arrebatará de mi mano. La seguridad de la salvación está sustentada en la obra redentora de Cristo, no en nosotros. Vemos la segunda parte, desde el versículo 6 en adelante, el mensaje de los ángeles. Y aquí hay otra escena. Después de escribir la felicidad de los redimidos, en la escena anterior, nos volvemos a los eventos que ocurrirán inmediatamente antes de la segunda venida. Es como que hace un, ¿cómo se llama eso? Flashback. Un flashback. Un raconto cuando vuelve lento, ¿cierto? Sí, flashback. ¿Ya? Entonces hace un flashback. ¿Qué está haciendo acá? Describe una escena que está aconteciendo y vuelve atrás a la escena inmediatamente anterior. ¿Ya? Los 3 ángeles de los versículos 6, 8 y 9 pertenecen juntamente. Tienen un solo propósito. ¿Cuál es? Advertir a la humanidad respecto del juicio venidero para los hombres con verdadera fe y para que los hombres con verdadera fe acudan a Dios. Entonces veamos cuáles son los mensajes. El versículo 6 dice, el primer mensaje: luego vi a otro ángel, el cual volaba en medio del cielo, tenía el evangelio eterno
para predicarlo a los habitantes de la tierra, es decir, a toda nación, raza, lengua, pueblo. Ese ángel decía con fuerte voz: teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales de agua. Este versículo, para los que somos canutos pentecostales antiguos, lo sabemos de memoria porque era el que decíamos en la calle, ¿cierto? Salíamos a la calle y predicábamos este texto. Temer a Dios y darle honra, porque la hora de su juicio ha venido. Esto es lo que está diciendo el ángel. Vuela por el cielo y está diciendo a gran voz: la hora del juicio ha llegado. La hora del juicio ha venido. El evangelio está siendo predicado. El primer ángel es enviado a todos los que moran en la tierra. O literalmente, como dice el griego ahí, a todos los que están sentados en la tierra. Esto es muy representativo, porque es característico estar sentados de lo que en general, de los hombres en general, en vísperas de un juicio. Están sentados en la tierra, están serenos, indiferentes, impasibles, descuidados. A esa gente indiferente se le aparece el ángel volando en medio del cielo para ser oído de todos y diciendo: teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Es importante notar que en este anuncio, antes del fin, está poniendo énfasis en la advertencia a los incrédulos, que más allá que a la venida de Cristo y el juicio cercano, está poniendo énfasis a eso, a la advertencia a los incrédulos que viene Cristo y que viene el juicio final, más allá de alentar a los que tienen que volver, o a los escogidos. Temer a Dios y darle honra, adorar al Creador, son los mandatos que está diciendo en este mensaje el ángel. Es interesante el llamado que el ángel está haciendo a los incrédulos, puesto que es muy improbable que alguien que no ama a Dios pueda tener temor, honrar o adorar a Dios. Entonces, debemos notar que la esencia del mandato del ángel es mostrar la inmensa diferencia que hay entre adorar a Dios, el creador del universo, el creador del cielo, la tierra, el mar y los manantiales de agua, y adorar a la bestia, la sierva de Satanás, como destructor de la vida. Entonces vemos en esto que el evangelio finalmente es perdición, castigo para los malvados, pero al mismo tiempo también es esperanza, gracia y paz para los escogidos. Gloria a Dios por eso. El segundo mensaje, el segundo ángel, versículo siguiente: a ese ángel le siguió otro que decía: ya cayó Babilonia, ya cayó esa gran ciudad, porque embriagó a todas las naciones con el ardiente vino de su inmoralidad sexual. El segundo ángel sigue al primero en medio de los cielos y pronuncia una palabra contra Babilonia, la destructora de Jerusalén y del templo, en el 586 a.C. Extraño. ¿Qué tiene que ver esto? La pregunta es: ¿en qué forma se relaciona este anuncio con las palabras del primer ángel? La respuesta radica en la negativa de las personas de arrepentirse y dar glorias a Dios, y dar la gloria a Dios que Él debe. Ahora, ¿qué significa Babilonia? ¿A qué se está refiriendo la Babilonia? Juan describe el nombre 6 veces. Aquí, en el capítulo 16, 17, bueno, primero en este versículo del capítulo 14, en el 16, 19, en el 17, 15, 18, 2, en el 10 y en el 21. Hay por lo menos 3 interpretaciones en cuanto a este nombre, ¿ya? Para que, bueno, después latamente también vamos a hablar en sermones cuando se habla acerca de la caída de la Babilonia, ya con mucho más detalle. En el capítulo 16 vamos a hablar acerca de esto, pero para entender básicamente que podemos interpretarlo como, y se interpreta de manera literal, ¿ya? Como
la Babilonia del siglo del 586 a.C., como un nombre código para referirse a Roma, que se interpreta con el libro de Primera de Pedro, y también como referencia a la convergencia del mal en lugares concretos de la historia, principalmente la manifestación del anticristo. ¿Ya? Babilonia representa al mundo como el centro de la seducción. De aquí que el nombre simboliza el gobierno del anticristo. Su ruina es tan cierta que se habla de aquí como que ya ha caído. Por tanto, que los incrédulos se conviertan en su adulterio, apostasía, adoración y adoración a la bestia. La Babilonia ha caído. Lo que está diciendo aquí, finalmente, este ángel está diciendo que este sistema de gobierno, este sistema de gobierno cultural, religioso, económico, ha caído. El imperio del anticristo, el que está gobernando, ha caído. Está anunciando que ha retornado Cristo y todo este sistema falso que estamos viendo ha caído y ha de terminar. Los días del anticristo están contados. Sigue el tercer ángel, anuncia muy solemnemente: al que adore a la bestia y a su imagen y acepte llevar la marca en la frente y en la mano, también beberá del vino de la ira de Dios, que ha vaciado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Todos los que están ligados a este mundo perecerán con el mundo. Todo aquel que ha escogido servir a Satanás tendrá que sufrir las consecuencias. No se puede pecar y evitar las consecuencias de su pecado. La ira de Dios vendrá sobre todos los que adoren a la bestia. Aquí en la tierra está la ira. Aquí en la tierra, esta ira está todavía mezclada con gracia. El Señor hace que el sol salga sobre justos y pecadores, sobre malvados y buenos, justos y injustos. Todavía vemos gracia en medio de esto. Sin embargo, luego, en el infierno, la ira será sin mezcla. No habrá gracia. Allí habrá un tormento con fuego y azufre. Sin embargo, tan justo será este castigo que los ángeles y el Cordero estarán de acuerdo. Por lo demás, este juicio no termina nunca. Dice: el humo de su tormenta subirá por los siglos de los siglos, pues ni de día ni de noche tendrán reposo a los que adoren a la bestia y a su imagen, ni nadie que acepte llevar la marca de su nombre. O sea, no habrá reposo, esto no va a terminar, será eterno, sufrimiento eterno. Eso es lo que está anunciando este ángel. Por otra parte, el humo de la tormenta que aflige a los antagonistas de Dios es lo opuesto al humo que se levanta en el altar del incienso mezclado con las oraciones de los santos que ascienden hasta Dios. ¿Ya? Ahí ese contraste. Finalmente, el hecho de que este castigo eterno espera a los que persiguen a la iglesia y aborrecen al Señor, debe animar a los creyentes, nos debe animar a nosotros a perseverar bajo la aflicción y las pruebas. Aquí se verá la paciencia de los santos, como dice, de los que obedecen los mandamientos de Dios y mantienen la fe en Jesús. Finalmente, hay una voz celestial, versículo 13. Entonces oí la voz que venía del cielo, la cual decía: escribe, de aquí en adelante, bienaventurados sean los que mueran en el Señor. Y el Espíritu dice: sí, porque así descansan de sus trabajos, pues sus obras los acompañan. Después de las terribles profecías, de los terrores que han de venir y de las severas advertencias a los incrédulos, viene una promesa de gracia y de bendición. La idea de morir en el Señor aparece
más de una vez en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo lo dice, muertes en Cristo, en Tesalonicenses, y los que han dormido en Cristo en Primera de Corintios. Significa que los que llegan al final de su vida todavía están unidos a Cristo. Todo se confabula para apartarnos de Él, pero la felicidad suprema está reservada para aquellos que llegan al final del camino de toda su vida, al final de su vida, todavía inseparablemente unidos al Maestro que los amó y los rescató. Y lo que Jesucristo promete es descanso. Descansarán de sus labores. El descanso es tanto más dulce cuando sigue del esfuerzo más agotador. La muerte nos resulta antinatural porque fuimos creados para vivir para siempre, por lo que no podemos entenderlo ni asimilarlo. La mayoría de nosotros queremos vivir y la Biblia dice que la muerte será el último enemigo que Jesús derrotará. El apóstol Pablo escribió en su epístola en Filipenses, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El evangelio siempre es contracultural. Lo que para el resto del mundo es morir, para nosotros significa vivir. Vivir por siempre. Finalmente, la última parte de los últimos versículos de este capítulo, nos habla acerca de la cosecha de la tierra. La primera parte del capítulo reveló la suerte de los santos, cuyo futuro espiritual está asegurado. La segunda parte contiene los mensajes de los 3 ángeles que mencionan la hora del juicio y los enemigos y el resultado de los enemigos de Dios por la fuerza de su ira, mientras que los santos ingresan a su descanso. La última parte del capítulo se ocupa de la cosecha de la tierra y de la vendimia de las uvas de la ira de Dios, Es decir, en forma positiva, el ingreso de los santos y de forma negativa, la condena de los incrédulos. Estas imágenes de la cosecha simbolizan el juicio que aparece con claridad en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La mano en la hoz. Mano a la hoz, porque la mies está madura. Vengan a pisar las uvas porque está lleno el lagar. Sus cubas se desbordan, tan grande es su maldad. Eso está en Joel, capítulo 3. Isaías 63, Lamentaciones, habla acerca de esto. De la misma manera, en la palabra de la cizaña, Jesús describe en Mateo capítulo 13, primero se cosecha a los elegidos y luego a los malos. Primero el trigo y luego la cizaña. En esta última sección del capítulo, el paralelismo entre el versículo del 14-16, de los versículos del 14 al 16 y del 17 al 20 es asombroso. Primero, hay 2 hoces, ¿ya? Habla al primer ángel que tiene una hoz afilada y el otro ángel en el versículo 17 que tiene una hoz afilada. 2 personas que utilizan la hoz, 2 ángeles que salen del templo, 2 ángeles que llaman en voz alta, 2 órdenes a utilizar la hoz, 2 referencias a la mies madura y una a uvas maduras, 2 cosechas. Entonces veamos también que la palabra hoz se encuentra exactamente 7 veces en el versículo 17 para ilustrar finalmente lo completo del juicio de Dios. La tierra está madura. Así el juicio final ha llegado. Se describe bajo el símbolo de la siega y la cosecha doble. El apóstol ve una nube blanca. Juan ve una nube blanca y sobre él un ángel que tiene una hoz afilada. El color blanco simboliza la santidad, en tanto que la nube simboliza juicio. Sobre la nube está sentado uno semejante al Hijo del Hombre, Jesús. En su cabeza ya no está la terrible corona de espinas. Ahora está una corona de oro victoriosa, el estéfanos. Esta corona está puesta sobre la cabeza de Cristo. En su mano derecha tiene la hoz aguda. Está preparado para la cosecha.
Esta ciega le pertenece, porque los hombres simbolizados por ella son las primicias. Puesto que el tiempo del juicio ha llegado, un ángel sale del santuario, del lugar santo de Dios, y comunica a Cristo el mensaje de Dios. Dice el ángel, clamando a gran voz, usa la hoz y levanta la cosecha. Ha llegado la hora de cosechar, pues la cosecha de la tierra ya está madura. Mateo capítulo 3, versículo 12 nos sirve más o menos de referencia y como comentario de esto. Y recogerá su trigo en el granero. Por consiguiente, la hoz fue echada sobre la tierra y la tierra fue cegada. Los elegidos fueron recogidos con y por él. Cristo ha venido y está sucediendo en este momento la segunda venida de Cristo. Todo el pueblo está siendo recibido por Cristo en las nubes, como hemos visto a través de la Escritura. La cosecha también de los malvados, esta segunda parte. Finalmente el juicio de los incrédulos es llevado a cabo. Un ángel sale del santuario, es decir, después de haber recibido las órdenes del Dios Santo. Este ángel también tiene en la mano una hoz aguda, una hoz afilada. Sale ahora otro ángel del altar. Este segundo ángel con una voz fuerte dice al primero, usa la hoz afilada y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas ya están maduras. La viña de la tierra simboliza la multitud entera de los hombres incrédulos, así como las uvas holladas y pisadas, así también los incrédulos serán destruidos y castigados eternamente. Esta vívida imagen del horror y de la muerte o el derramamiento vacío de sangre, aquí se refiere a la muerte violenta de todos los enemigos de Dios que todavía están vivos y ahora se enfrentarán a la destrucción del juicio final. La imagen sangrienta deriva del jugo fresco que se produce del pisar y machacar las uvas a medida que pasan por diferentes niveles de trituración y quedan reducidas por completo. En esta visión de Juan se describe que las uvas son echadas en un lagar, en el lagar de Dios, y son pisadas. En agosto, septiembre más o menos, en el Medio Oriente, para nosotros es enero, febrero, creo, las vendimias, se dejan las uvas recolectadas al sol por un tiempo para aumentar el contenido de azúcar. Luego se le echa en un lagar, ¿ya? En una forma cuadrada o redonda, de profundidad unos 35, 50 centímetros, y ahí comienza la vendimia. Empiezan todos a pisar hasta que salga todo el jugo, ese jugo de la uva. Si quieren ver esto gráficamente, vean al Pancho Saavedra. El Pancho Saavedra sale haciendo esa cuestión, ¿ya? No sé cómo se llama el programa del Pancho Saavedra. Lugares que hablan, gracias Sam. Lugares que hablan. Vean lugares que hablan y ahí aparece el Pancho Saavedra de una vendimia. Entonces, veamos esto. La vendimia está cayendo todo este jugo de la uva, y lo que está mostrándonos aquí, lo que nos está diciendo este ángel, o lo que está mostrando esta visión finalmente, es que esta es el juicio final sobre los malvados y la gran destrucción y muerte eterna y para siempre. La imagen que vio Juan es completada con un lago de sangre tan profundo que los caballos no pueden nadar en él. Llega hasta el freno de los caballos, hasta la altura de su cabeza. Es tanta la destrucción, tal el castigo, tal la muerte, que dice que la sangre llega hasta el freno de los caballos. Y hay una distancia de 1.600 estadios o tantos metros que llega esta sangre. Es impresionante lo que está pasando. Esta última parte de la visión de Juan, por lo tanto, está mostrándonos el juicio final. Ya de manera mucho más clara nos muestra el juicio final.
lo que está pasando al final de los tiempos. Por un lado, el gozo eterno de los que han sido sellados y rescatados, y el juicio, el juicio final, el castigo eterno para los malvados. Para reflexionar y practicar. Recordemos que muchas veces hemos escuchado nosotros acerca de que en la Biblia y en la historia se relata acerca de la creación, caída y redención, ¿cierto? Estas tres grandes etapas en la historia. Creación en donde está todo perfecto, todo está en orden. La caída, después apareciendo el pecado en medio donde estamos nosotros hoy día todavía, ¿ah? En medio de esta vida mezclado la caída y también parte de la redención. Sin embargo, llegará un momento en que será la consumación de los tiempos, la consumación de la redención. Ese momento está descrito aquí, en este capítulo, descrito en el momento en que aparecerá el príncipe de los pastores. Aparecerá el príncipe de los pastores y seremos coronados de gloria. Ese día llegará, ese momento llegará en cual la redención de Cristo Jesús será completa. No es que hoy día no sea completa, no es que hoy día no estemos seguros, porque sí estamos seguros, pero estamos viviendo el ya, pero todavía no. Llegará el momento en que glorificaremos a Dios y habrá un cántico nuevo en cada una de nuestras gargantas. Cantemos lindo, cantemos feo hoy día, mañana cantaremos un cántico hermoso. Gloria a Dios por eso. El Señor vendrá por su pueblo y cantaremos ese cántico hermoso. Junto a Dios, junto a todos, junto al Cordero en el cielo. Apocalipsis, por lo tanto, este libro de Apocalipsis, lo que tiene que traer a nosotros, como pueblo del Señor, como hijos suyos, no es traer espanto, terror, miedo, sino que es traer esperanza, traer una luz de esperanza, gratitud, gracia, frente a lo que estamos viendo. El Señor nos librará de todo el castigo, porque Él fue castigado por nosotros. El Cordero está de pie para traernos y para llevarnos con Él. Que Dios nos bendiga, hermanos, en esta mañana. Oremos. Les voy a invitar a que tengamos un momento de oración. Señor, te agradecemos por tu bondad y misericordia. Gracias, Señor, porque no somos nosotros, Señor, no hemos hecho nada. Es tu gracia, es tu bondad, tu misericordia. Es la obra de tu Hijo Jesucristo, Señor, que nos ha traído